Muy buen día para todos. Entonces vamos a seguir con el tema de curvas planas en coordenadas paramétricas y vamos a meternos al cálculo, aplicaciones de cálculo, solo que ahora vistas desde coordenadas paramétricas. Entonces, vamos, pues lo primero que definimos como una aplicación de cálculo aplicado a cualquier función es el tema de rectas tangentes a la curva. Y entonces el tema de coordenadas paramétricas no se escapan de esto y deberíamos de analizar el tema de las tangentes a una curva, solo que ahora vistos en coordenadas paramétricas. Y entonces veamos. Dice que si una función tiene ecuaciones paramétricas, y habíamos definido que las paramétricas eran x igual a f de t y la ecuación y es igual a g de t, entonces se dice que la función paramétrica es derivable si y solo si f y g son derivables. O sea que si para que nosotros definamos que nuestra ecuación paramétrica se puede derivar, sí, solo sí se podría derivar, si se puede derivar la función x y si se puede derivar a la función y. Desde otro caso no podríamos nosotros definir que eso podría ser una derivada. Entonces a partir de ahí nosotros definimos. Lo que tenemos que recordarnos un poco es de la regla de la cadena para derivadas. Y entonces nos dice que si nosotros queremos definir la derivada de y, ¿sí? La derivada de y, solo que respecto de t, eso nos lleva a definir la regla de la cadena. Nos dice que la derivada de y debería ser respecto de x y luego la derivada de x respecto de t. Entonces a partir de aquí nosotros podríamos hacer un pequeño proceso matemático y poder definir entonces quién es la derivada de nuestra función rectangular, ¿sí? A partir de sus ecuaciones paramétricas. O sea, lo que a nosotros nos interesa es la derivada de la función general a partir de sus ecuaciones paramétricas. Entonces veamos. Entonces definimos. Queríamos la derivada de y respecto de x, que es la ecuación, la derivada de la curva, solo que vista desde el rectangularmente, ¿sí? O cartesianamente. Los dos temas podrían definirse igual, rectangular o cartesiana. Entonces si esa está en rectangular o cartesiana, pero depende de sus ecuaciones paramétricas. Y entonces decimos de y de x habíamos definido a partir de lo que tenemos acá, que era la derivada de y respecto de t, y todo esto dividido la derivada de x respecto de t. Y entonces ahora sí definimos las derivadas de las paramétricas para poder definir la derivada de la ecuación rectangular. Y entonces en algún momento también podemos hacer uso para encontrar nuestra segunda derivada. Entonces nos dice que la segunda derivada de la función respecto de x, ¿sí? Porque aquí habíamos definido que queríamos la derivada de la función respecto de x. Y entonces aquí también decimos la derivada de la segunda derivada de esa función respecto de x no va a ser otra cosa que la derivada respecto de t de la derivada respecto de x. ¿Sí? Si nosotros encontramos la derivada respecto de x, lo que deberíamos de hacer entonces es derivar esa derivada respecto de t, que al final es la segunda derivada. Y eso dividido dentro de la derivada de x respecto de t. Y entonces eso no es... No nos debería llevar a mayores complicaciones, porque lo que estamos haciendo es únicamente haciendo una aplicación de las derivadas que habíamos definido en algún momento, ¿sí? Que ustedes ya habían visto en algún momento. Entonces veamos un ejemplo, un primer ejemplo. Nos dice que hallamos la primera y la segunda derivada de la función cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a t menos logaritmo natural de t, y tiene una paramétrica para y igual a t más logaritmo natural de t. Y entonces definamos esas situaciones. Y entonces veamos, nos dicen que tenemos a x igual a t menos logaritmo natural de t, y que tenemos a y es igual a t más logaritmo natural de t. Entonces en algún momento a nosotros nos interesa definir quién es la derivada de la función respecto de x, ¿sí? Veamos qué era lo que nos pedían.
hallar la primera y segunda derivada de la función. Y entonces, dy de x habíamos definido que era, también lo habíamos definido acá, dy de x es dy de t dividido de x de t, ¿sí? Dy de t dividido de x de t. Entonces nos vamos acá, dy de x es igual a dy de t dividido de x de t. A partir de esto, entonces, veamos, ¿qué deberíamos de hacer? Nos interesa la derivada de la ecuación paramétrica y respecto de t. Entonces decimos, ¿qué es la derivada de y respecto de t? No va a ser otra cosa más que la derivada de t va a ser 1 más la derivada del logaritmo natural de t va a ser 1 partido t. Y luego la derivada de x respecto de t, de nuevo tenemos 1 menos 1 dividido t. Ya tenemos entonces planteada nuestra derivada y ahora lo que hacemos es un poco de matemática básica y esto se volvería tenemos t más 1 dividido t menos 1 dividido t. A la hora de hacer producto extremos, producto de medios, lo que va a pasar es que se va a eliminar t con t, ¿sí? Y entonces esto nos va a llevar a concluir que la derivada va a ser igual a t más 1 dividido t menos 1, ¿sí? Ya llevamos esa parte acá, entonces ya tenemos t más 1 y t menos 1 como la derivada de la función. Entonces es t más 1 dividido t menos 1. Pero también nos interesa definir a la segunda derivada. Y la segunda derivada la habíamos definido como la derivada respecto de t de la función derivada respecto de x. Y esto dividido dentro de x diferencial de t, ¿sí? Eso lo habíamos definido también en esto que tenemos acá. Decimos la segunda derivada de y respecto de x es igual a la derivada respecto de t de la derivada respecto de x dividido la derivada de x respecto de t. Y entonces vamos definiendo esa parte. Y entonces la primera derivada es esta. Ahora hagamos la segunda derivada. Para la segunda derivada entonces nos dicen que la derivada de t, la derivada respecto de t de la función derivada respecto de x, o sea, la función derivada respecto de x nos había quedado que era t más 1 y t menos 1, ¿sí? Que era lo que teníamos acá, t más 1 y t menos 1. Y entonces esto dividido la derivada de x respecto de t y la derivada de x respecto de t también ya la habíamos definido que era 1 menos 1 partido t, ¿sí? La derivada de x respecto de t. Aquí es 1. Y entonces lo que nos queda ahora es, vamos a componer esto que está acá. Uno menos t.
Y entonces si llevamos esto, básicamente lo que deberíamos hacer es derivar el numerador. ¿Por qué? Porque nos dice que derivemos esta parte de acá. Entonces si hacemos esa operación, vamos a borrar esto que está acá. Si hacemos esa parte que está acá, vamos a borrar. Y entonces nos dice que para hacer la derivada de esta, sabemos que si tenemos un cociente es la derivada del de arriba, que sería 1. Sí, permítanme, vamos a borrar la pantalla porque nos está dando un problema ahí. Hoy sí, habíamos definido que la derivada respecto de t de la función, que también ya la habíamos definido, que era t más 1, t menos 1, t más 1, t menos 1, dividido 1 menos 1 partido t. Y entonces ahora solo aplicamos acá, decimos que tenemos la derivada del numerador, que sería 1 por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, esto dividido el denominador al cuadrado, y esto dividido 1 menos 1 partido t. Esto ya lo habíamos definido, que esto podría ser, operamos la parte del numerador, t menos 1 menos t menos 1 dividido t menos 1 al cuadrado, y todo esto dividido t menos 1, ¿sí? Que eso es llevar esto acá, dividido t. Menos 1 menos 1 menos 2 t, t se va con t, menos 1 menos 1 menos 2 por 2, y entonces esto nos quedaría menos 2t dividido t menos 1 al cuadrado por t menos 1, t menos 1 al cubo, ¿sí? Y entonces ya tendríamos nosotros la segunda derivada de la función, que era lo que estábamos buscando, ¿sí? Estábamos buscando esa segunda derivada de la función, entonces la segunda derivada va a ser menos 2t dividido t menos 1 al cubo. Entonces ya tenemos nuestra segunda derivada. Y eso es lo que nos pedía el ejercicio. Determine la primera y la segunda derivada de las ecuaciones paramétricas. Tenemos un segundo ejemplo. Para el segundo ejemplo nos dicen que encontremos ecuaciones de las rectas tangentes a la curva x igual 3t cuadrado más 1 y y es igual a 2t al cubo más 1, y que pasen por el punto 4,3, ¿sí? Entonces empecemos definiendo. Otra vez tenemos paramétricas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque tenemos x igual a algo que depende de t y y a algo que depende de t, y entonces tenemos dos funciones que dependen de t, entonces son paramétricas. Nos piden que encontremos las rectas tangentes a esa curva y que tienen que pasar por el punto 4,3. Vayamos pues. Entonces nos dice
Lo primero que nos definen es que tenemos x 3t cuadrado más 1 y y es igual a 2t al cubo más 1. Va. X 3t cuadrado más 1 y es igual a 2t al cubo más 1. Va. Entonces, al igual que hacíamos anteriormente, nos interesa definir cuál es la derivada de x respecto de t, y la derivada de x respecto de t no va a ser otra cosa que 6t, y luego necesitamos la derivada de y respecto de t también, y la derivada de y respecto de t va a ser 6t al cuadrado. ¿Para qué hacemos eso? Porque nos están pidiendo las tangentes. Entonces la tangente no es otra cosa que la derivada de la función, y entonces definimos que la derivada de la función respecto de x va a ser igual a la derivada de y respecto de t dividido la derivada de x respecto de t. Y entonces eso ya lo tenemos definido. ¿Quiénes son las derivadas de y respecto de t y la derivada de x respecto de t? Entonces hagamos la sustitución de esos valores. La derivada de y respecto de t habíamos definido que era 6t cuadrado, y la derivada de x respecto de t habíamos definido que era 6t, ¿sí? 6t cuadrado. La derivada de y respecto de t, que es esta que está acá, la derivada de y respecto de t es 6t cuadrado, y la derivada de x respecto de t, que la tenemos acá, es 6t. Entonces 6 se elimina con 6 y el cuadrado se elimina con t, y entonces la primera derivada o la tangente que estamos buscando va a ser igual a t. Entonces ya tenemos definido que nuestra tangente es t, o sea que ¿para qué nos va a servir definir ese t? Porque al final nos están pidiendo una ecuación de la recta, y entonces para la ecuación de la recta nosotros sabemos que ese t nos va a definir a la pendiente de esa recta, ¿sí? O sea, la recta va a tener una pendiente t. Y entonces ahora definamos esa ecuación de la recta. Dice que x es igual a 3t cuadrado más 1. A partir de aquí, nuestros valores iniciales nos decían que pasara por el punto 4,3. O sea que 4 es igual a x. Y entonces 4 va a ser igual a 3t cuadrado más 1. ¿Sí? Nos interesa definir entonces quién es ese punto t. Y entonces t para este caso va a ser igual a más menos 1. ¿Sí? Entonces ahora deberíamos definir con la ecuación y si corresponde a más o a menos 1. Y entonces nos dice que y es igual a 2t al cubo más 1. Ya habíamos definido también que si es el punto 4,3, entonces y es igual a 3, y 3 es igual entonces a 2t al cubo más 1. Y entonces t es igual a 1. Y entonces decimos que lo que nos interesa es el punto, el valor de t que sea el mismo parámetro para x y para y. Y entonces definimos que el valor de t que tiene un parámetro para x y para y es t igual a más 1. Y entonces ya sabemos cuánto es la pendiente. Tiene una pendiente de más 1. Nuestra recta entonces debería tener una pendiente de más 1. Y entonces si seguimos armando la ecuación de la recta, sabemos que diferencial de y menos y inicial, que es la ecuación general de la recta, debería ser igual a la pendiente, y la pendiente definimos que era t x menos x inicial. Y entonces ya vamos llevando nuestra ecuación, y ahí la ecuación ya va a tener forma, ¿sí? Entonces ahora lo que nos queda es sustituir esos valores que ya conocemos, ¿sí? Los valores que ya conocemos, ¿por qué razón? Porque el x inicial lo conocemos y el y inicial lo conocemos, y el valor de t también lo conocemos. Entonces si hacemos la sustitución decimos y menos y inicial, ¿sí? Es igual a x menos x inicial.
decimos que y es igual a x menos 2. Aquí hay un error, vamos a ver, porque nuestro punto era el punto 4,3 y entonces quiere decir que aquí esto realmente sería y menos 3, ¿sí? Vamos a corregir esto. Aquí es y menos 3. ¿Sí? ¿Por qué razón y menos 3? Porque veamos los valores iniciales. Nos decía que pasara por el punto 4,3. Quiere decir que entonces y debería ser 3, no 2 como teníamos ahí. ¿Sí? Disculpen. Y entonces y menos 3 es igual a x menos x inicial. Y esto sí es 4. Y entonces esto cambiaría. ¿Por qué razón? Porque tenemos 4 más 3. Acá también. Menos 4 más 3. Y entonces menos 4 más 3. Nos va a variar esto acá. Y tenemos menos 1. ¿Sí? Ahí me hacen favor. Corregimos esa parte de ahí. Va. Y entonces decimos y menos y iniciales, y el y inicial era 3. Es igual a t, que habíamos definido que t era igual a 1, x menos x inicial, y el x inicial era 4. Entonces hacemos esto, decimos y menos 3 es igual a x menos 4. Y entonces el menos 3 que estaba acá pasó como más 3, entonces y es igual a x menos 4 más 3, y entonces y es igual a x menos 1. Y entonces esa es una ecuación de la recta. Pero el ejercicio nos decía que encuentre ecuaciones de las rectas. Entonces quiere decir que hay más de una recta. O sea, no tenemos solo esa recta, sino que debería haber más de una recta tangente a nuestra curva. Entonces ya definimos una, ahora tratemos de definir la otra. Y entonces seguimos diciendo y menos y inicial es igual a mx menos x inicial. Ahora hallamos una general. Ya encontramos una específica a partir de definir los valores. Ahora hallemos una general. Y nos habíamos definido que era 2t al cubo más 1. Ese es y menos y inicial. Y y inicial era 3. Es igual a m definimos que era la pendiente, que era t, x menos x inicial, y entonces también tomamos el valor de la paramétrica, que era 3t al cuadrado más 1, y eso menos x inicial, que era 4. Seguimos operando. Ahora sí, solo operamos toda la parte matemática que está acá para tratar de encontrar ese valor, y vamos diciendo que 2t al cubo menos 2 es igual a t 3t cuadrado menos 3. Y si seguimos operando matemáticamente, decimos que 2t al cubo menos 2 es igual a 3t al cubo menos 3t. Seguimos operando esto. Y entonces ya lo único que nos quedaría es simplificar ese proceso matemático, ¿sí? Entonces si simplificamos ese proceso matemático, nosotros podríamos definir acá entonces que esto quedaría 3t menos 2t, 3t al cubo menos 2t al cubo va a ser t al cubo, ¿sí? T al cubo menos 3t más 2. Y entonces ahora lo que nos queda es factorizar, ¿sí? Entonces la parte que nos queda ahí es la de factorización. Entonces si nosotros factorizamos, eso nos va a servir. ¿Para qué nos va a servir factorizar
esta parte que tenemos acá, porque ahora necesitamos definir quién es el otro valor de t, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos definir ese valor de t para así poder definir perdón, entonces quiénes son esas condiciones, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros ya conocíamos que existe un t igual a 1, ¿sí? Entonces ahora lo que nos queda es definir entonces esta parte que está acá. Ahora entonces definamos quién es ese proceso de factorización. Vamos, tenemos un t al cubo menos 3t más 2. Lo que deberíamos de hacer ahí, si nos recordamos un poco, es definir eso a partir de una división larga, ¿sí? ¿Para qué no hacer esa división larga? Para encontrar un residuo y a partir de ahí poder factorizar eso de una forma más fácil. Nosotros podríamos factorizar, para factorizar nosotros podemos hacer uso de cualquier método. Al final no nos interesa qué método utilicemos, lo que nos interesa es definir esa factorización. Si al final nos interesa esos puntos de la factorización. Va. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, cómo hacemos para factorizar eso? Veamos pues. Si hacemos la división larga o hacemos cualquiera de los dos procesos, nosotros deberíamos de definir que al final vamos a tener aquí un t menos 1 al cuadrado y vamos a tener un t más 2, y entonces ese t menos 1 al cuadrado nos lleva a concluir que nosotros tenemos t igual a 1 y t igual a menos 2. Entonces si nosotros concluimos que tenemos t1 y tenemos t menos 2, ahora ya tenemos definido nuestro siguiente valor de t. Y entonces con ese valor de t nosotros ya podemos encontrar otra vez que tenemos que y menos y inicial es igual a mx menos x inicial. Y entonces bajo esa condición nosotros también podemos definir ahora que ya conocemos todas esas condiciones. ¿Por qué razón? Porque ya conocemos y al final de nuestra variable, y y inicial era 3, es igual a menos 2x menos x inicial, que era 4. Y entonces ahora solo nos queda hacer la parte de simplificación otra vez, ¿sí? Y entonces hagamos esa parte de simplificación. Cuando hacemos esa parte de simplificación, nosotros ya podemos entonces desarrollar esto. Decimos que tenemos y menos 3 es igual a menos 2x más 8. No, perdón, aquí estamos cometiendo un error. No, ahí estamos bien, ¿sí? Menos 2x más 8. Entonces, nuestra ecuación de recta sería y es igual a menos 2x más 11, ¿sí? Ahí estábamos bien. Entonces tenemos nuestra segunda ecuación de la recta. Entonces recapitulemos esto. Dijimos y menos y inicial es igual a mx menos x inicial, y entonces lo que hicimos fue sustituimos el valor de y por el valor de y paramétrico y le restamos la condición inicial, que era 3, y luego dijimos que teníamos la pendiente, que era t, y x, que también el x paramétrico, menos x inicial, que era 4.
operamos esta parte que está acá y concluimos al final que teníamos esta ecuación. Y entonces lo que hicimos fue factorizar esto, y al final la factorización de esto era t menos 1 al cuadrado multiplicado por t más 2. Esto es igual a 0, y entonces teníamos que t era igual a 1 y que t era igual a menos 2. El t igual a 1 ya nos había servido para encontrar la recta anterior, y entonces quiere decir que ahora nos interesa la recta para t igual a menos 2. Entonces bajo este criterio decimos que y menos y inicial es igual otra vez a m x menos x inicial. Y menos y inicial, que era 3, es igual a t, y t dijimos que era menos 2 por x menos x inicial, que x inicial es 4. Operamos esta parte que está acá, entonces la segunda ecuación de la recta es igual a y igual a menos 2x más 11. Y entonces con eso encontramos ya la segunda ecuación. Si nos pedían que encontráramos las ecuaciones de las rectas tangentes, y entonces ya encontramos esas dos ecuaciones de las rectas tangentes que pasan por el punto 4,3. ¿Sí? Y entonces ya teníamos definido esa parte que está ahí. Entonces sigamos viendo más aplicaciones. Otra aplicación que tenemos es la de área entre curvas. Y entonces para definir un área entre curvas nos dice que nosotros de lo que deberíamos de hacer uso es de recordarnos de la regla de sustitución en las integrales. Ya existe una regla de la sustitución, y nosotros lo que deberíamos es de recordarnos entonces de esa regla de la sustitución. ¿Por qué razón? Porque nos va a permitir a nosotros comprender qué es lo que está pasando con nuestra función. Entonces, ¿qué decía la regla de la sustitución? La regla de la sustitución nos dice que si nosotros teníamos definida una función que tenía como límites de integración una función que dependía de a y una función que dependía de b, y nuestra función era una función fu de u, entonces nosotros podríamos definir que esto era, los límites iban a ser un cambio de límites a b. ¿Sí? Nuestros límites originales eran funciones que dependían de a y de b, entonces nosotros hicimos un cambio de una sustitución para u de a a b, y entonces eso salía de la regla de la cadena de la derivada. Acordémonos del teorema fundamental del cálculo, que es la derivada de la integral, y al final entonces eso como regla de la cadena nos dice que la regla de la cadena era la función de la derivada de la función, ¿sí? O sea, esto era la derivada, era como regla de la cadena, entonces esto sin derivar, la función valuada en esto sin derivar, que multiplica a la derivada de esa función, y entonces con eso teníamos nosotros un cambio de variables. Eso era lo que nos aplicaba la regla de la sustitución. Y entonces si aplicáramos esto exactamente, solo que ahora lo llevamos a nuestras condiciones paramétricas, y entonces nosotros decimos que el área que nosotros estamos buscando, el área bajo la curva, va a ser igual a la integral. Si queremos encontrar el área de la integral que va desde a hasta b de la función f de x dx, ¿sí? Y entonces también nosotros decimos, si tenemos esta parte que está acá y nosotros la queremos sacar de esto, ¿sí? Y llevarlo a algo diferente, entonces decimos que es la integral desde a hasta b de y de x. ¿Por qué y de x? Porque f de x es igual a y, y entonces decimos de y de x. Esto sigue siendo exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso tiene los mismos límites de integración. Pero entonces, para replantear esto, decimos que la integral desde a hasta b de y de x va a ser igual a la integral desde alfa hasta beta. Ahora ya hicimos cambios de límites de integración, desde alfa hasta beta de la función g multiplicada por la derivada de la función f. Y entonces lo que debemos recordarnos acá es que cuando tenemos nosotros nuestras ecuaciones paramétricas, tenemos una función f y tenemos también a una función g, y entonces lo que debemos es aplicar esto que tenemos acá, ¿sí? Y los límites de integración deberían de depender de t. Y entonces nuestros límites de integración acá dependían de quién, de x, y nuestra ecuación era y
Y entonces cuando derivamos y por regla de la cadena, como este y era una función que dependía de x, entonces por regla de la cadena llegamos a esta conclusión. Y entonces veámoslo, entendámoslo más fácil a partir de que tenemos un ejemplo. Entonces en el ejemplo nos dice que encontremos el área encerrada por el eje x y la curva x igual a t al cubo más 1 y y es igual a 2t menos t cuadrado. Entonces a partir de que definimos esta condición, nosotros deberíamos de armar otra vez nuestra integral. Y entonces habíamos definido en algún momento que el área era igual a la integral que va desde alfa hasta beta de gt, y esto multiplicado por la derivada de la función de t. Y entonces si planteamos esto, nosotros lo primero que deberíamos de haber es definir quiénes son esos valores de alfa y de beta, que son nuestros intersectos en x, ¿sí? Entonces decimos dónde la función va a intersectar a x cuando y sea igual a 0. En esas condiciones va a intersectar a x. Nos interesa eso porque nosotros necesitamos entonces encontrar nuestros límites de integración que dependan del tiempo, no que dependan de x ni de y. Pero como conocemos los intersectos en x y en y, eso nos va a permitir a nosotros definir nuestros límites de integración a partir de el parámetro t. Si y es igual a t al cubo más 1, que era lo que nos habían definido al principio, que y era igual a t al cubo más 1, y y es igual a 0, ¿sí? Que fue lo que definimos, y entonces y es igual a 2t, ¿sí? Habíamos definido x era igual a t al cubo más 1 y es igual a 2t menos t cuadrado. Y entonces 0, que es lo que nos interesa ahora, es la parte de y. X era igual a t al cubo más 1 y y 2t menos t cuadrado. Entonces nos interesa la parte de y. ¿Por qué razón? Porque dijimos que y era igual a 0. Entonces bajo esa condición decimos que 0 es igual a 2t menos t cuadrado. ¿Para qué nos sirve esto? Porque dijimos que nos interesaba el valor de t, y entonces t es igual a 2 menos t. Y entonces tenemos que t es igual a 0 y que t es igual a 2, ¿sí? De esto que tenemos acá, t es igual a 0 y t es igual a 2. Entonces van a haber intersectos en x cuando y sea 0, y entonces vamos a tener, para este caso vamos a tener dos intersectos en x, vamos a tener un intersecto en 0 y un intersecto en 2, y entonces ya definimos que nuestro alfa sería 0 y que nuestro beta sería 2. Entonces ya tenemos nuestros límites de integración. A partir de esa condición, entonces decimos que el área va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta 2, que fue lo que encontramos en esta parte de acá, de 2t. Nos dice g de t. G de t, habíamos definido que x era igual a f de t y que y era igual a g de t. Esas eran nuestras condiciones cuando definimos que era una ecuación paramétrica, ¿sí? X f de t y y g de t. Entonces nos dice g de t, entonces g de t agarramos todo lo que tenga que ver con y luego derivamos x y lo ponemos a multiplicar a la función anterior. La derivada de x es 3t cuadrado, ¿sí? La derivada de x, si x es t al cubo más 1, la derivada es 3t al cuadrado. Entonces tenemos x, tenemos, perdón, g de t, y g de t dijimos que entonces que era g de t es igual a y es igual a 2t menos t cuadrado. Y f' de t entonces va a ser igual a la derivada de la paramétrica de x, o sea, esta parte que tenemos acá. Derivamos esto y esto es lo que está acá, y entonces ya tenemos armada nuestra integral. Entonces ahora solo operamos esto que está acá y esto con un diferencial de tiempo. Empezamos la operación, seguimos de 0 a 2 otra vez, de 3 por 2, 6 y t por t,
t cuadrado, perdón, 2 por 3, 6, t por t cuadrado, t cubo, menos por más, da menos. 3 por 1, 3. T cuadrado por t cuadrado, t a la 4. Diferencial de t. Entonces aquí solo aplicamos la linealidad de la integral. ¿Por qué razón? Porque tenemos una diferencia de integrales, tenemos una suma de números negativos. Entonces decimos la derivada de 6t al cubo menos, perdón, la integral de 6t al cubo menos la integral de 3t a la 4. Y entonces sería 6 cuartos de t a la 4, sería esto, 6 cuartos de t a la 4, menos 3 quintos de t a la 5. Y lo evaluamos desde 0 hasta 2. Entonces si hacemos esta operación, ya solo decimos que evaluamos la integral de 0 hasta 2 y obtenemos un área igual a 24 quintos, ¿sí? Entonces lo que hicimos otra vez recapitulando es área igual a la integral que va de alfa hasta beta de la función g de t multiplicado por la función f' de t de t, ¿sí? Vamos a reescribir esto bien acá, f' de t de t. Entonces buscamos cuáles son los intersectos en x, y los intersectos en x definimos que iban a ser cuando eran y igual a 0, y eso nos sirve para encontrar los límites de integración que dependan del tiempo, ¿sí? Entonces, si x era igual a t al cubo más 1, vamos a componer este x acá, para ver si parece x es igual a t al cubo más 1, y es igual a 2t menos t cuadrado, y nos interesa que entonces cuando y sea 0, para poder evaluar y igual a 0 que está acá, lo podemos evaluar en esta que está acá, y entonces 0 es igual a 2t menos t cuadrado, entonces factor común es t, 2 menos t, y entonces nosotros ya definimos que los valores de t son 0 y 2. Entonces ya tenemos nuestro límite de integración, o sea, este t 0 y 2 lo que nos está diciendo es que cuando t sea 0, va a hacer un corte en x, y que cuando t sea 2 va a ser otro corte en x, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque y va a ser 0. Entonces el área era igual a la integral que va desde alfa hasta beta, ya definimos que alfa era 0 y beta era 2 de g de t, y g dijimos que era la paramétrica de y, que sería 2t menos t cuadrado, y f' de t, y entonces dijimos que si f de t era x, la derivada de x es 3t cuadrado, y tenemos esta parte acá, diferencial de t, hacemos de 0 a 2, de 6t al cubo menos 3t a la 4, t al cubo lo integramos, es t a la 4 cuartos, entonces 6 cuartos de t a la 4 menos 3 quintos de t a la 5, valorado de 0 a 2, y entonces tenemos 6 cuartos es igual a 3 medios de t, pero como t es 2, 2 a la 4 menos 3 quintos de 2 a la 5, para 0 esto se va a volver 0, entonces no lo evaluamos, hacemos esta operación y nos queda que el área es igual a 24 quintos, ¿sí? Y entonces con eso tenemos resuelto lo que nos pedían acá, el área encerrada por el eje x y la curva x igual a t al cubo más 1 y igual a 2t menos t al cuadrado. Y entonces con eso ya tendríamos cubierto esta parte. Entonces en un siguiente video vamos a ver la parte de longitud de curva y área de una superficie de revolución. Que tengan un feliz día.